se cometió el error de aplicar esta pintura la primera pasada. Aquí lo que pasó es que yo creo que no se le aplicó sellador, por eso se botó. La pintada ya es lo de menos, lo más tardado es scrapearle y resanarle, y en este caso que le aplicamos el sellador. ¿Qué tranza, mis estimados? Hoy vamos a pintar este muro, y si ves tiene hartas partes donde ya se está despegando la pintura, pero bueno, te quise mostrar porque aquí pasó esto, o pasa esto, porque abajo tiene una pintura muy polvorienta, mira. Se cometió el error de ¿cómo se llama? De aplicar esta pintura la primera pasada. Eso ya tiene muchos años igual, pero se cometió ese error de aplicar esta pintura que mira, se deshace. Y aparte de eso, no se le aplicó un sellador. O sea, sí se hubiera podido aplicar la pintura plástica, porque esta es pintura plástica. De hecho ya son varias capas, no nada más es esta. Pero ese fue el error. Y ya te cae bien facilito. Y si me voy así, sí le tiro a todo el muro, pero no. Ahí así nada más lo que se caiga, lo que sea más flojo. Como te comento, la pintura está súper polvorosa, corriente, digámoslo así. Y sobre esa se le aplicó esta que es plástica. Pues obviamente con el tiempo se va despegando. En este caso lo que yo te recomendaría, incluso ya tenemos un video donde te muestro, pero te recomiendo aplicar el sellador 5x1 diluido al 3x1, 5x1. En este caso sí puede ser al 5x1 para que le penetre bien. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es rasparle lo más que se caiga y aplicarle su sellador a estas partes para que se adhiera bien la pintura. Como te comento, no le quiero quitar a todo. Si me voy así, sí se lo quito, pero voy a tardar mucho. Entonces, nada más le vamos a quitar lo que más se pueda. Y ya le aplicamos su sellador. Le podemos aplicar un sellador o un fin salitre, pero aquí no tenemos salitre. Aquí es por la superficie, mira. Mira. Aquí abajo sí puede que sea humedad. Como esto. Y hay un hoyo ya. Pero esa humedad viene desde abajo. Para eliminar esta humedad necesitas hacer la construcción bien desde abajo, ponerle su plástico y todo. Pero pues eso no pasó aquí. Entonces, pues no. Hay muchos trucos en internet que según se elimina el salitre con varias cosas, pero no es verdad eso. Tienes que eliminarlo de raíz, desde abajo, desde donde viene la humedad. Eso de ponerle menjurjes, no. Eso es mentira, eso no sirve. Por un momento lo desaparece, pero vuelve a regresar. Ahorita le resanamos acá. Ahí así, mira. Pero te digo, es por lo mismo de la pintura que tiene abajo, que está bien federal. Vamos a avanzar otro cachito y te regresamos. Si puedes le das una cepillada con el cepillo de alambre, si no así. Nosotros como no tenemos, le vamos a dar nada más con la escoba para subir polvo. Puede que cuando pintes se llega a salir un otro detalle. Esperemos que no. Luego hay detalles que no se ven hasta que ya pintas, es cuando se empiezan a levantar. Listo. Aquí igual se botó, mira, aquí y aquí. Y aquí está hueco, pero no creo que se caiga. No queremos resanar tanto, la verdad. Obviamente si fuera para una persona, digamos, en trabajo, a lo mejor se lo botaríamos, o depende de lo que nos diga el cliente, pero como es para nosotros, no lo queremos tirar. Nada más le vamos a resanar lo más feo, y es acá y acá. Tenemos el sellador. Vamos a utilizar una brochota para detallar. Es la que encontramos a la mano. Esta primero le vamos a echar estos detalles donde le vamos a resanar. Le vamos a resanar con pegazulejo. El sellador se lo aplicamos para que le penetre bien a esta superficie fea, mira. Ahorita vas a ver que le eche el sellador, como ya no va a soltar polvo.
le puedes echar una o dos pasadas, van saliendo más detalles, ¿no? Así van a ir saliendo más. Si tú tienes una superficie donde todo el muro tiene así este tipo de pintura que ¿cómo se podría decir? Se espolvorea o le sale polvo, échale 2 pasadas de sellador 5x1 diluido al 5x1. ¿Para qué? Para que cree una base plástica, y como te comento, el sellador le penetra bien a esta superficie, entonces se adhiere muy bien. Y ya sobre esta superficie de sellador le aplicas la pintura vinílica o plástica, vinil acrílica, ¿cómo se llama? Bueno, plástica. Se la aplicas pero no tan entera. Digamos que la diluyes digamos que si preparas 1 litro, le aplicas 3/4 de litro de agua o medio litro, depende qué tan espesa o aguada esté tu pintura. Y ya le aplicas aguadita, por lo menos la primera pintada, aunque le avientes 3 o 4 manos, pero eso es para que vaya agarrando una capa delgadita y no se bote, porque si le aplicas una capa gruesa puede ser que se bote, como aquí. Aquí lo que pasó es que yo creo que no se le aplicó sellador, por eso se botó esta. Pero ahorita ya le estamos aplicando por lo menos a estas partes, porque no quisimos botar todo, es mucho trabajo y no queremos hacerlo, la verdad. Pero si tú lo vas a hacer para un cliente, ya hacerlo. Si el cliente te dice que la botes, pues la botas y le aplicas el sellador como te estoy diciendo, y vas a ver que no se va a volver a despegar. Obviamente igual aquí influye mucho la pintura, porque esta pintura pues no fue tan de buena calidad. Y es plástica, pero no salió tan buena. Al menos este color. Las de abajo no sé. Y así le vas aplicando a todo los parchecitos. ¿Para qué es esto? Para que la pintura se adhiera bien acá estos detalles. Para eso le aplicamos el sellador. Vamos a avanzarla y ahorita regresamos. Ya preparamos tantito pegazulejo para estos detalles. Lo puedes hacer con pegazulejo para más rápido. En las ferreterías te venden por kilo de pegazulejo. Si no quieres comprar un bulto, si no es mucho lo que vas a resonar, lo puedes comprar por kilo. Listo, falta uno, ¿verdad? Y nos sobró esta pasta, ni modo. Ahorita la embarramos por ahí. Ya sea que dejes así los rosanes o que los dejes un acabado con una flota o con una esponja. Vamos a esperar que sequen un poquito para darle su acabado. Aquí ya secó el sellador un poco y mira, hasta brilla, mira, ya no suelta polvo como soltaba, mira. ¿Viste? Y aquí ya le vamos a pintar así, nada más vamos a esperar que seque aquí y ya pintamos el muro. Aquí ya le dimos acabado con la flota, más bien con la esponja, mira. Puedes hacer el acabado con una flota como estas, o si no tienes flota, con una esponja, nomás que yo no encontré una buena. Tengo varias pero no las encontré, como tengo un desastre en mi bodega, solo encontré esta y con esta. Ya está medio feita, está sucia porque la ensuciamos con silicón, pero igual ya está viejona, pero es la que encontramos y por rápida con esta. Pero si tienes una esponja nueva, mejor. Cuestan como 10 pesos estas en la Aurrera, ahí las venden estas. Vamos a darle, mira, despacito para desvanecer primero la orilla. Hijo, todavía está fresco. Es que todavía está fresco, pero si lo dejamos secar más, nos va a costar más trabajo que lo vamos a hacer con lo hacemos con la flota, queda mejor.
De hecho, estos detalles para que te queden bien, necesitas darle una, dejarla secar y luego aplicarle otra. Pero nosotros no quisimos esperar. ¿Viste cómo queda mejor con la flota? Mira, ahí medio lo arreglamos. Pero como te comento, si tú no te interesa que quede así súper parejito y no tienes flota, porque una flota de estas cuesta como 100 y tantos pesos y una esponja de estas cuesta como 10 pesos. Entonces, si no quieres gastar en una flota, lo puedes hacer con una esponja. Aunque claro, como te comento, si quieres que quede de primera, le echas una, lo dejas secar y luego le echas la otra para que te quede más parejito. Como nosotros no queremos que quede así súper bonito, ahí así, con una pasada suficiente ya. Dejamos secar, le aplicamos el sellador y ya podemos pintar. Listo, mis estimados, ya secó el sellador, ya le echamos sellador aquí, ya secaron los rezanes. Vamos a pintarle porque parece que va a llover, mira. A ver si no nos gana el agua. Aquí ya tenemos la pintura, mira. Hay una disculpa por el audio de los videos pasados, pero no nos dimos cuenta que no estaba grabando el micrófono. Esperemos que ahorita sí esté grabando, ¿va? Ay, ahí le dimos a los tendederos. Ya la pintada ya es lo de menos. Lo más tardado es scrapearle y resanarle. Y en este caso que le aplicamos el sellador. Estos muros son fáciles porque no llevan tanto recorte. Difíciles donde lleva recorte, ahí sí es tardado. Vamos a terminar y ahorita regresamos. Ya que le dimos la pasada a todo este tramo que es pequeño, ahora vamos a regresar para emparejarle, para que cubra un poco más la pintura. Aunque no lo creas, sí cubre un poquito más la pintura cuando le pasas así. Y ya está medio secando. ¿Ves? Ahorita ya salió el solecito, ojalá y nos dé tiempo de acabar de pintarlo de una vez. Así como le dimos la primera pasada, le vamos a dar la segunda. Ya la segunda pasada se lleva menos pintura y cuesta menos trabajo. Absorbe menos porque aunque la pintura es plástica, como ya está quemada con el sol, sí llega a absorber un poco. Y ahorita ya está, ya tiene pintura, la otra ya cubre más rápido, se lleva menos y no se absorbe. Vamos a hacerle el recorte. Ay, cuidado con las rodillas, me andan doliendo ahorita, no sé. Me hinco y me duele. Y es la edad, ¿verdad? Yo nada más me hinco y me duele la rodilla derecha. De tanto estar chambeando. Se va acabando el cuerpo. Listo, y así te lo avientas todo el recorte. Con estas brochitas son buenas estas. Las compras en la Trooper. Antes compraba de la Comics, pero ya no me gustan porque como que no recortan ya chido. Recortan más bonito estas. Son de la Trooper y son más baratas. Y eso ya me pasé. Listo, vamos a terminar y regresamos. Ya terminamos de darle la primera, de recortar. Ay, nos faltó ahí, ahorita lo recorto. Vamos a dejar secar para darle la segunda. Obviamente estos detalles siempre se van a notar. Si no quieres que se noten, pues es que hay que resanar todo el muro o quitar toda la pintura. En este caso se podía quitar la pintura
de todo el muro, pero no quisimos meternos en tantas broncas. Entonces, pues, para que tengas eso en cuenta, estos detalles siempre se van a notar. Ahorita que sé que regresamos. Listo, mis estimados, ya terminamos de pintar. De hecho, terminamos de pintar y nos dio tiempo a que secara y se vino el agua. Se ve el piso mojado y ahorita ya está chispeando otra vez. Pero pues ya, lo bueno es que sí nos dio tiempo de ¿cómo se llama? De terminar y ya quedó. Si te das cuenta, sí se llega a notar donde le raspamos, pero muy poco. No está tan mal. Espero te haya servido y te haya gustado este video. No olvides seguirme en YouTube y Facebook, me encuentras como Muy Fácil TX. También te invito a compartir mi contenido, regalarme un like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Bye.